Listo. Ahora sí ya está grabando. Gracias. Le decía yo, cuando es por intervalos, en el eje de las Y va a aparecer la frecuencia, pero en el eje de las X, lo que va a aparecer son las fronteras de clase. ¿Cuántos intervalos son? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver la grande. Aquí un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, 4. No, está muy grande. Va a hacerlo. Está muy pequeño el pizarrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Dejamos un espacio arbitrario entre la intersección de los ejes y la primera barra. Aquí tengo el primer intervalo que decíamos, vamos a poner las fronteras de clase, es decir, desde 114.5 hasta 127.5. De 114.5 a 127.5. Este 127.5, que es la frontera de este intervalo, la frontera superior, ¿ya? Es la frontera del siguiente intervalo, que sería 127.5 a 140.5. Para que no haya huecos pues entre las barras. Ya sé que la variable de respuesta no es continua, o sea que no tiene decimales, sin embargo, se tiene que procurar la manera en que las barras estén cerradas una de otra. 140.5 a 153.5, 153.5 a 176.5, 166.5 a 179.5, 175 a 192.5. Muy bien. Pues me quedaría la primera, la segunda es hasta 140.5, la otra 153.5, 166.5, 179.5 y 192.5. Ahí estarían las fronteras de clase. Y obviamente en el eje de la Y iría la frecuencia o frecuencia absoluta. Y la mayor frecuencia es de 16. Así que voy a hacer una escala que represente aquí hasta el número 16. Vamos a hacerlo de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí tenemos el problema. Son 50 estudiantes del CBT 135. Es el peso en libras. Peso en libras. En el eje de las Y tenemos el número de estudiantes o de alumnos, que es la frecuencia. Y aquí tenemos las fronteras de clase. Que es el peso en libras, ¿no? No dice mucha información, sin embargo, ya sé que es un histograma de la población. Son 50 alumnos. De un CBT. Es el 135.
Yo estudié en el Cebetis 49 de Zamora. Y el libro de donde tomé el ejercicio es de un profesor de Tamaulipas. Supongo que ese Cebetis debe estar allá en Tamaulipas. El Cebetis en realidad es un CECITE, nada más que en ese tiempo la educación estaba centralizada, el gobierno federal se encargaba de la educación media superior. A raíz de una de las tantas reformas educativas, se descentralizó la educación media superior y se le dejó a los estados, junto con la federación, que rigieran la educación media superior. Por eso hay tanto problema de repente en los CECITES, porque es como un CEBETIS, es un bachillerato tecnológico. Hay tanto el problema porque ahora el 50% del presupuesto es federal y el 50% es estatal. Entonces, si alguna de las dos partes no manda su presupuesto, pues estalla el conflicto como el año pasado, ¿no? Donde el gobierno estatal pues, acusa al gobierno federal que no le manda dinero y el gobierno federal dice, no, pues yo ya te mandé desde que empezó el año, ¿no? Ya es problema tuyo si te lo gastaste antes de tiempo, si te lo gastaste, pues ya es otra cuestión. Pero en un CBT hay menos conflicto porque es federal 100%, o sea, la federación manda el recurso. Y en un CECITE está regido por el Estado, aunque la mitad del recurso es federal. Esa fue una clase de cómo está repartido el presupuesto en el CECITE. Muy bien, la población, lugar, vamos, ¿dónde hicimos la gráfica? Aquí en el lugar vamos a poner, ¿dónde están ustedes ahorita? ¿Alguien está tomando la clase en Cancún ahorita? ¿De forma en Cancún, verdad? Si están en su casa en Peribano, en Los Reyes o en Zamora, ese lugar van a poner. Estaría padre estar tomando la clase en Cancún. Así terminando de la clase, vámonos a la beca. Lugar, la fecha, 19 de marzo del 2021. ¿Y quién elaboró la gráfica? Elaboró y ahí tu nombre. Toda gráfica debe tener, ¿qué tipo de gráfica estás haciendo? Un histograma. Un título general de la gráfica, un título para el eje de la Y, para el eje de las X, la población o muestra con quién estás trabajando, el lugar, fecha y quién elaboró esa gráfica. Son los datos así como básicos para cualquier gráfica. Y entonces una gráfica, un histograma, eso no es otra cosa que una gráfica de barras. Vamos a construir rectángulos de altura igual a la frecuencia. Aquí tengo el primer intervalo, que es de 14.5 a 27.5. Aquí voy a construir un rectángulo de altura igual a 3, luego uno de altura igual a 15, a 16 y así sucesivamente. ¿Vale? Por lo tanto, comenzamos. Un marcador azul. Un rectángulo de altura igual a 3. 2, 3. Luego uno de altura igual a 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 aproximadamente. Y luego uno de 16. Llegamos uno de 3. Uno de 15. Y estamos con el de 16 que es aquí. Luego sigue uno de 11, 4 y 1. 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Luego uno de 4, 2, 4. Y luego el de 11, de 4 y de 1.
Ese es un histograma para una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Lo que ustedes hicieron de tarea fue un histograma y un histograma de frecuencias relativas para una distribución de frecuencias simple. ¿Qué dijo, profe? Es que se me cortó. ¿Perdón? ¿Me puede volver a repetir lo que dijo? Es que se me cortó. Dije, la tarea que ustedes hicieron fue un histograma y un histograma de frecuencias relativas para una distribución de frecuencias simple. Lo que hicimos ahorita es un histograma para una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Ahorita vamos a convertir ese histograma en un histograma de frecuencias relativas. Ok. Ok. Están haciendo trámites, ¿verdad? En la escuela. Ayer por ahí fui un ratito y me tocó ver a algunos de ustedes por allá. Andan con lo de las prácticas, lo del seguro social. Muy bien. Ustedes ya tienen la frecuencia relativa, yo no, pero ahorita la calculamos. A ver, sería 13 entre 50, 0.6, 0.06, 15 entre 50, 0.3, 11 entre 50. Ay, no, ya me equivoqué. 0.06, 0.30, 16 entre 50, 0.32, 11 entre 50, 0.22, 4 entre 50, 0.08 y 1 entre 50. ¿Esa tabla que nos había dejado de tarea? Sí, es la segunda tabla de la tarea número 3 que les dejé. El histograma no se lo vamos a agregar ahí, ¿verdad? No, ahí no. Ahí de la tarea 3 quedó así como 2 tablas que llenaron y hasta ahí. Ok. La única tarea donde llevan gráficas es la anterior, que fue la tarea número 4, que hay 2 histogramas, uno de frecuencias, perdón, un histograma y un histograma de frecuencias relativas. Disculpe, profe, en la tarea no importa que las tablitas las haya hecho chicas. No están amontonadas, pero están chiquitas. Para que se No vayan en la importa, misma hoja. Ok. no, sí, no importa, nada más que tenga una buena presentación. Arama, ¿cuáles son mis tacos? Hay que irle tomando las fotos para mandarlas cuando hagamos el primer examen parcial. Profe, Dígame. la última tarea fue de la tabla de la página 14, ¿verdad? Sí, Y sí. es que yo dije otra. Sí, es ¿Mande? la página 14. Sale, entonces ya me equivoqué, yo hice otra. Órale, muy Ya, bien. al rato la vuelvo a hacer. Ok. Gracias. Tenemos tiempo todavía. Muy bien, no sé si haya una pregunta de cómo se construye un histograma para una distribución de frecuencias por intervalos. En resumen sería, en el eje de las Y la frecuencia o frecuencia absoluta y en el eje de las X las fronteras de clase. Y construyes un rectángulo de altura igual a la frecuencia. Ese es el histograma. Yo voy a convertir, bueno, no sé si ya terminaron, porque yo voy a convertir este histograma, lo voy a convertir en un histograma de frecuencias relativas. En un histograma de frecuencias relativas. Y lo único que va a cambiar, o sea, yo lo voy a hacer aquí mismo en este, ustedes pueden construir otros si gustan. Lo único que va a cambiar es el eje de las Y, que en vez de tener del 0 al 16, debo de tener del 0 al punto 32. Voy a alterar esta escala que está aquí. Evidentemente, pues esto va a cambiar.
No las fronteras, esas se van a quedar igual. Lo único que va a cambiar es el eje de las Y. Es decir, el punto máximo es punto 32, así que me voy a ir de 5 en 5. Punto 05, punto 10, punto 15, punto 20, punto 25, punto 30 y punto 35, ¿no? Cambié la escala únicamente. 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35. Tomo como referencia la mayor frecuencia relativa, porque si luego hasta el 1 va a quedar un eje de la Y muy grande y las barras aquí bien pequeñas, ¿no? Y debe haber una cierta proporción en la gráfica. Por eso me tomo como referencia la mayor frecuencia relativa, que es de 0.32, y entonces vamos a construir rectángulos ahora de altura igual a la frecuencia relativa. En eso cambia nada más entre un histograma y un histograma de frecuencia relativa. La primera es hasta 0.6. La primera es hasta 0.06. La segunda es hasta 0.30. La otra está a 0.32. Se cierra en 0.32. Luego 0.22. 5, 10, 15, 20, 22. Luego 8. Y luego 2. Tenemos para 0.6 aquí. A 0.30 aquí. Para 0.32 aquí. Para 0.22 aquí. Para 0.8 aquí. Para 0.2. Entonces tenemos las fronteras de clase en el eje X y la frecuencia relativa en el eje de la Y. Título general, título en los ejes, frecuencia relativa, fronteras de clase que significa el peso y los datos generales que sacamos ahí del enunciado. Y transformamos un histograma a un histograma de frecuencias relativas. Profe, la clase de hoy la va a subir a YouTube. Sí, 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 ya la estamos grabando y en cuanto tenga tiempo, ahí a mediodía, yo creo que la subimos. Sale, muchas gracias. Muy bien. Profe, Dígame.
Le quería pues comentar si podía abandonar la clase porque voy a ir a la escuela. Ajá. Sí, ¿Sí? sí, claro que sí. Sí, estamos, Está bien. nada más vamos a decir ahorita cuál es la tarea de la siguiente semana para que estés al pendiente y ya lo cheques al rato en el video. Claro que sí, sin Sí, está problema. bien, profe. Gracias por Gracias. avisar. Dale, dale. Yo siento que en eso falta más organización en la prepa, ¿no, profe? Para que no se hagan perder tanto clase. ¿Dónde? Siento que hace falta organización en la prepa, ¿no? Para que no nos hagan perder tanto clase. Sí, sí, y aparte fui yo un rato ayer y vi como movimiento ya, como que de repente ya no tarda mucho en que nos regresen a trabajar allá. Y estaría bien, pero sí, o sea, coincido contigo que sí hace falta que se organice mejor todavía. Fue un caos el inicio del semestre. Bueno, el final del anterior y el inicio de por lo que platicaba yo ahorita de los presupuestos y todas esas cuestiones de dinero, ¿no? Pero sí fue un arranque medio confuso. Yo no sé si ya tengan, por ejemplo, todas sus clases y ya estamos, ¿qué? A una semana de las vacaciones. Se supone Sí, ya las que, tenemos, pero también ya una semana de vacaciones, exacto. sí, pues, o sea, apenas nos estamos encarrilando y no de vacaciones. Voy a proponer que no haya vacaciones para trabajar esas 2 semanas. No No, se hombre, crean, el ¿eh? profe, no, hombre, no, no, hombre, tampoco. Tampoco es para tanto, no, no. Aquí nos de vacaciones porque hay que regresar a cerrar bien el semestre. Y aparte más ustedes ya están en sexto, necesitan no sé si alguien ya tenga sus guías de estudio para la universidad y esas cosas. Y entonces sí, tenemos que ponernos las pilas porque en el área de la salud, quien haga exámenes de ingreso al área de la salud, a medicina, nutrición, odontología, esas cuestiones viene mucho de estadística, ¿eh? Entonces hay que estar al pendiente cuando tengan su guía de estudios para que la vayan checando. Y si no hemos visto algún tema, pues incorporarlo aquí para que sepan al menos de qué trata ese tema. Muy bien, estos son los histogramas entonces, esos son los histogramas y la tarea número 4, perdón, la tarea número 5, porque ya llevamos 4 tareas, la tarea número 5 va a ser en la página, esta mera, es la página 15. Se recopiló información sobre la venta de 80 automóviles y su pago en meses en una agencia de coches en los Estados Unidos. Con la información obtenida completa la distribución de frecuencias y traza un histograma y un histograma de frecuencias relativas. De lo que hicimos hoy y lo que hicieron en su tarea anterior, van a copiar esa tabla que está ahí que se muestra ahí en pantalla. Si no lo han impreso o no tienen el archivo, pueden tomar una foto, capturen de la pantalla. Esa tabla hay que pasarla a su libreta, hay que llenar toda la tabla. No ocupamos todos los datos, sin embargo, la estamos llenando porque luego nos vamos a regresar a hacer gráficas sobre esa misma tabla y ya la vamos a tener hecha. Entonces hay que completar toda la tabla y trazar 2 gráficas. Una, que sería el histograma con la frecuencia absoluta que ahí está, y un histograma de frecuencias relativas con la frecuencia relativa que ustedes van a obtener ahí en esa tabla. Y van a llenar frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, el punto medio, el porcentaje y los grados. Esa sería tu tarea número 5. Igual que las de hoy, pues. Ajá, igualitas que las de hoy. Son histogramas, pero por intervalos, ¿verdad? Maestro, Dígame. si tengo yo el trabajo ahí o sea, pues yo lo imprimí. ¿Lo Ajá. puedo hacer ahí o lo tengo que pasar también a la libreta? O sea, sería cuestión de en la misma hoja tener de la tabla y la gráfica. Igual y puedes tomar una foto a la tabla si la quieres hacer ahí y luego como insertar esa foto con el de la gráfica o llenar de la tabla también. O sea, es como O no yo creo podemos que llenar la siento que es tabla y como, la...
en la hoja de atrás hacer las gráficas. También, o sea, acuérdense que al final lo que van a mandar es foto. Entonces alguien puede llenar de la tabla ahí en su hoja y tomarle una foto a esa parte. O bien llenarla ahí, recortarla y pegarla a la libreta junto a la gráfica. Bueno, como ustedes vean, sí es cierto, como son 4 puntos de las tareas, pues hay que hacerlas lo mejor que puedan, ¿no? Si la pueden colorear las barras, si le pueden dar su toque personal, pues mejor. Lo principal de una gráfica es que sea atractiva a la vista, que la gente la quiera ver, pues. Ya cuando atraes al público, entonces ya el público empieza a ver los datos. Entonces sí, es muy libre en esa parte. Nada más tomen en cuenta que la presentación cuenta pues mucho, ¿vale? ¿Sí quedó contestada la pregunta o no? ¿O quedó peor? Sí, gracias, maestro. Dale, muy bien. Es el ingenio. Ustedes van a presentar un buen trabajo. Nada más sí les encargo mucho el orden de las fotos porque le batallé yo mucho en cuarto semestre, que eran 15 hojas y revueltas todas, ¿no? Entonces revisarlo pues genera mucho más trabajo. Entonces sí, hay que ir haciendo bien su trabajo. Son 4 puntos y van a ser 6 puntos de un examen que vamos a hacer regresando de vacaciones. Y ese examen inclusive no va a ser en 1 hora, o sea, se los voy a dejar. Vamos a buscar un espacio que tengamos tiempo todos para dejar un espacio de unas 2 horas o 3 horas para que lo hagan con calma, pues. Construyan sus tablas, hagan sus gráficas y lo puedan mandar bien. No nos vamos a limitar pues a los 50 minutos. Muy bien. Entonces, ya está la tarea número 5. Profe, Dígame. en el histograma se usa la frontera y la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y ya en el de relativas ya es la frecuencia relativa y la frontera. Exactamente, así mero. Ese Sale, sería el resumen de la clase de hoy, lo que dijiste. sale. Bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? De la tarea, digo, es La, es la tarea, la tarea número 5 dijimos, déjenme volverlo a poner. Aquí está. La tarea número 5 es la tabla que está en la página número 15, junto con sus 2 gráficas. Ahí está el enunciado, o sea, copias el enunciado a tu libreta, construyes la tabla, o la completas la tabla, y luego haces tus 2 gráficas. Y esa sería la tarea número 5 que llevamos. Sale, gracias. Muy bien, muy bien. Una siguiente gráfica son los polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencias. Y vamos a hacer un polígono de frecuencias para una distribución por intervalos. Ahí la única diferencia con el histograma es que en vez de poner las marcas de clase, perdón, en vez de poner las fronteras de clase, ponemos las marcas de clase o punto medio. Dejen de compartir esto. Muy bien. Es decir, en esta tabla que ustedes ya tienen de su tarea, necesitamos la marca de clase o el punto medio. Es decir, ¿dónde está mi calculadora? Aquí está. El punto medio dijimos que era 115 más 127 entre 2, que sería 121. Aquí está el 121, pues. Va 8 y 5, 13, va de 13 en 13. Y así que si 121 le agrego 13, me quedarían 131, 134. ¿De acuerdo? Si hicieron su tarea, deben tenerlo ahí a la mano. ¿Cómo sé que va de 13 en 13? Porque hacemos la diferencia entre estos dos, ¿verdad? 5 y 8, 13. Entonces,
Si al 121 le agregamos 13, 31, 32, 33, 34. Y si le agregamos 13, serían 145, 148. Si le agregamos 13, serían 158, 161. Si le agregamos 13, 171 y 3, 174. Y si le agregamos 13, 184, 187, que sería el punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces aquí no van a ir las fronteras de clase, sino van a ir los puros puntos medios, que van aquí. Profe, Dígame. creo que yo tengo un número menos en las X. A ver, Por ¿cuál? ejemplo, en el 148 yo tengo 147. En el 161 yo tengo 160. Y en el Me equivoqué 170 entonces. 121, digo Sí. 134, 144. Sí, sí tienes razón. Tienes razón. ¿Es 147? ¿Me lo dices, por favor? Es 147, 160, 173 y 186. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, para un polígono de frecuencias, en el eje de las Y vamos a tener la frecuencia, pero en el eje de las X tenemos la marca de clase o punto medio. Voy a borrar las fronteras porque lo único que necesito son los puntos medios. Esos que me dictaste ahorita. Aquí va el 121, el 134, el 147, el 160, el 173 y el 186. Son los puntos medios o marcas de clase. Sería lo mismo si lo hiciéramos con los puntos medios que con las fronteras, ¿verdad? Se tiene que poner, o sea, puedes dejar las fronteras, pero se verían como muchos números, ¿no? Ajá. Normalmente en el polígono borras las fronteras y dejas únicamente el punto medio. Y en la tarea sería recomendado el punto medio mejor. Sí, o sea, cuando yo les diga de la tarea vas a construir un polígono de frecuencias, es el punto medio. O sea, tiene que estar el punto medio, pues. Ok. En los histogramas pusimos las fronteras, pero en el polígono de frecuencias vamos a poner el punto medio. ¿Y este que explico? nos llegó de tarea es polígono de frecuencia? No, lo que dejé de ahorita son histogramas, como los que hicimos anteriormente. Entonces sí va a ser con las fronteras. Ajá. Ok. Los histogramas con las fronteras y los polígonos de frecuencias con los puntos medios. Bien, inclusive los rectángulos normalmente no van, algunas personas sí ponen de los rectángulos como un apoyo visual, generalmente no van. ¿Cómo se va a construir? Si ya tengo en el eje de las Y a las marcas de clase, perdón, en el eje de las X, en el eje de las Y voy a hacer otra vez las frecuencias hasta 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6. Y la gráfica ya no va a ser de barras, ¿no, profe? ¿Ya es lineal o me equivoco? Mande, a ver, dime. La gráfica ya no será de barras, ¿no? Ya va a ser lineal. Sí, inclusive en la parte teórica que tiene ahí en sus fotocopias dice, vas a poner un punto medio antes del más bajo y un punto medio después del más alto. ¿Para qué? Para construir líneas que unan. No, perdón. Aún no si no coincide ese todavía, pero estoy sobre el anterior. Ahí están de los puntos medios. Pero lo que voy a hacer ahora es un punto en el 121, ¿qué frecuencia tiene? El 3. En el 134, el 15. Y voy a colocar puntos y al final los voy a unir con segmentos de recta. Va.
El punto medio de 121, un punto de altura igual a 3. 2, 3. Luego, para el 134 de 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Para el otro punto medio debe ser de 16. Luego, de 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Luego para 4. 2, 4. Y luego para 1. Empezamos en la intersección de los ejes a unirlo con segmentos de recta. Y ese sería un polígono de frecuencia. Algunos autores aconsejan poner el rectángulo y encima las líneas. Normalmente los rectángulos ya no se ponen, únicamente se ponen los puntos medios, ¿verdad? Y colocas un punto de altura igual a la frecuencia en cada uno de los puntos medios. Comenzando de un punto medio antes del más bajo, o sea, un punto medio antes del 121, que sería aquí, y un punto medio después del más alto, o sea, después del 186, un punto medio acá, para que empiece en el eje de las X y termine en el eje de las X la gráfica. A eso se le llama un polígono de frecuencia. Entonces, la diferencia entre un histograma y un polígono de frecuencias es que en el eje de las X, en el histograma tenemos las fronteras y en el polígono de frecuencias tenemos el punto medio o marca de clase. ¿Vale? La diferencia entre un histograma y un histograma de frecuencias relativas es que en el histograma el eje Y tiene la frecuencia o frecuencia absoluta y en el histograma de frecuencias relativas, como su nombre lo indica, el eje de la Y lleva las frecuencias relativas. La diferencia entre un polígono de frecuencias y un polígono de frecuencias relativas, la única diferencia va a estar aquí. En el eje de la Y, en vez de tener la frecuencia absoluta, tendrán la frecuencia relativa. Nada más.
Profe, Dígame. en el examen, la parte teórica puede que vengan preguntas así o lo teórico solamente va a ser lo del comienzo. Como solamente vamos a hacer un examen por periodo, es probable que no preguntemos de teoría, sino que únicamente, por ejemplo, te den una tabla de distribución de frecuencia simple y te pidan 2 gráficas, ¿no? Y luego te den una tabla de distribución de frecuencias por intervalos y te piden algunas 2 gráficas. Es probable que no pongamos la parte de teoría, pues, porque es mucho material. Más bien esa parte de teoría es de la que estamos aplicando para graficar, para construir las gráficas. Entonces, lo más probable es que el examen sea práctico, pues. Que llenes las tablas, hagas tus gráficas y las presentes. ¿Vale? Sale, profe. Entonces en el examen, entonces va a poner una gráfica, de ahí podemos sacar también la de pastel, ¿no? Porque también me imagino que nos va a Sí, enseñar la de pastel. sí, o sea, puede ser que te toque a ti una tabla, la tengas que llenar y te toque, por ejemplo, en tu examen, un histograma de frecuencias relativas y una de pastel, ¿no? O te Ujú. toque una ojiva y un polígono de frecuencias. Ya dependiendo del examen de qué te toque, van a ser las gráficas que tú vas a hacer. La ojiva es la de... Frecuencias acumuladas, que es el siguiente tema. Después de los polígonos de frecuencias, la ojiva, que es sigan- la que vamos a ver el próximo martes. Ah, ok. El próximo martes vamos a ver la ojiva y vamos a ver la de sectores circulares y con eso vamos a acabar las gráficas. Y a prepararnos para el examen, a empezar a rezar. Y ya regresando de vacaciones, hacemos el examen. Que antes de irnos de vacaciones, de todos modos, vamos a ver lo que es la media, la moda, la mediana, cómo se calculan, y cómo se calculan para datos sin agrupar, para una distribución de frecuencia simple, para datos por intervalos. Todo está muy relacionado, todo está muy relacionado y es muy práctico. La estadística es muy práctica. Bien, para Profe, no concluir, exenta, ¿verdad, profe? no, yo espero que no. Este primer periodo no creo. No sé para el ¿Verdad? Profe, siguiente. yo tengo una duda. A ver, dime. Este, ¿cómo multiplicó para sacarlas la X? Primero el punto medio, 115 más 127 lo dividí entre 2, que es el punto medio marca de clase. Como ya sé que el tamaño del intervalo es de 13, porque si 128 le resto 115, me queda que cada intervalo es de 13 números. Por eso únicamente le fui aumentando 13 en cada número, para no hacer 6 veces lo mismo, pues. Calculo Ah, 1, 115 más 127 entre 2. Ahí está. Luego me fijo ok, el ya tamaño del intervalo y de ahí ya empiezo a sumar. de cuenta y ya para no hacer las mismas, nomás le vas sumando a cada resultado. El 13 en este caso. Muy bien, gracias, profe. Ok. Para concluir, ocupo que alguien me pregunte, oye, maestro, ¿y cómo construyo un polígono de frecuencias si no es por intervalos? Ahí no hay punto medio. Sí se puede construir un polígono de frecuencias para datos que no están en intervalos, no hay punto medio. Una televisión, 2 televisiones, 3 televisiones, 4 televisiones, lo único que tienes que hacer es poner un punto arriba de la variable de respuesta. Como no hay intervalos, no hay punto medio. Entonces aquí iría la variable que estamos trabajando. Pues únicamente construyes o vas a ubicar un punto de altura igual a la frecuencia y en vez de hacer barras, haces líneas. O sea que si no hay ¿Sí me explico? intervalos con la clase. Cuando no hay intervalos con la clase, o sea, con el valor de la variable de respuesta. Una televisión, 2 televisiones, 3 televisiones, 4 televisiones, ¿no? O sea, cuando no hay intervalos, aquí va la variable. Y entonces vamos a colocar un punto de altura igual a la frecuencia, nada más. ¿Sí me explico? Si no hay intervalos, en el eje de las X debe ir la variable de respuesta, porque si no hay intervalos, pues no hay punto medio. El punto medio existe porque hay intervalos, pero al no haber intervalos, lo que tiene que estar en el eje de las X es la variable de respuesta, y entonces vas a colocar puntos de altura igual a la frecuencia, si es un polígono de frecuencias. Si es un polígono de frecuencias relativas, el punto va a estar de altura igual a la frecuencia relativa. Y entonces con eso vamos a dejar la tarea número 6.
la tarea número 6, que va a estar... Miren, aquí está la parte de teoría del polígono de frecuencias, que fue de lo que yo expliqué hoy. Aquí son los ejemplos de los polígonos de frecuencias. Aquí se ve, miren, en la primera gráfica, es cuando es simple, cuando no hay intervalos, ¿se fijan? Nada más un punto de altura igual a la frecuencia sobre el valor de la variable de respuesta. Ya cuando hay intervalos, ahí sí se ve el punto medio. No sé si lo alcancen a ver ahí en su pantalla. Ahí está el Sí. ejemplo de un polígono de frecuencias cuando la distribución de frecuencias es simple y cuando la distribución de frecuencias es por intervalos, ¿vale? Entonces, su tarea número... ¿Qué dije? Su tarea número 6. Ya dejamos de la tarea 5. Y la tarea 6 va a ser la página 16, que es esta tabla que están viendo ustedes ahí en su pantalla. Lo mismo, hay que copiar el enunciado a su libreta, hay que construir esa tabla, hay que llenarla, y dice que vas a, sobre esta tabla, un polígono de frecuencias y un polígono de frecuencias relativas. Y luego te vas a bajar, y hay una por intervalos, donde vas a llenar tu tabla otra vez y vas a construir un polígono de frecuencias y un polígono de frecuencias relativas. Esa sería la tarea número 6. Una es con la variable y otra con las... Puntos medios. Eso. Las dos primeras gráficas, en el eje de las X va la variable de respuesta. Y en el segundo problema, que es por intervalos, en el eje de las X va el punto medio o marca de clase. Ok. Entonces le apuntamos aquí que la tarea número 6 son los dos ejercicios de la página 16, que son polígonos de frecuencias. Página 16. Y le decía yo que ya la clase próxima vamos a ver las ojivas que trabaja la frecuencia acumulada y los sectores circulares, que es donde vamos a ocupar los grados y donde ocupamos los porcentajes. Entonces necesitamos que para la siguiente clase, si tienen por ahí a la mano un compás, lo tengan, o si no, algo con que hacer una circunferencia, y un transportador para medir los ángulos de cada uno de los sectores circulares. ¿No tengan alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Sí. Llevamos 4 gráficas: histograma de frecuencias relativas, polígono de frecuencias y polígono de frecuencias relativas. Llevamos 4 de las 6 que queremos ver. Nos falta las ojivas, que también se le llama polígono de frecuencias acumuladas, y las de sectores circulares. Con eso vamos a terminar la parte de representación gráfica. Después de ahí viene medir esos datos, qué tanto se acercan a la mitad y qué tanto se alejan. Para eso hay medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Lo platicamos en la semana pasada. 2 poblaciones o 2 muestras que tengan un mismo promedio o una misma media no significa que se comporten igual. 2 grupos que tengan un mismo promedio general no significa que el aprovechamiento sea el mismo, pues. No necesariamente. Pues se tiene que estudiar tanto qué tanto se acercan a la mitad los datos, hacia el centro, y qué tanto se están alejando, que es la siguiente parte del periodo. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a dejarlo ahí. A pesar de que llegué tarde, gracias por tolerarme esa 40 minutos. Andaba recogiendo unos estudios médicos que tengo que presentar en la tarde, pero llegué rápido, miren, todo salió bien. El lunes no tenemos clase con ustedes, pero el martes sí. Cualquier duda, cualquier comentario a través del grupo o de manera personal, nada más sí les encargo que se identifiquen para saber con quién hablamos. ¿Algún comentario final que tengan? ¿Alguna pregunta? Dale. Entonces, quedamos en eso. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Y cualquier duda estamos a la orden. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.
Gracias, Dale. igualmente. Gracias. Dale, que Gracias. estén bien. Profe, Buen fin de semana. Dale, nos vemos. Igualmente.